Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España. Y estamos hablando en concreto de la Guerra de la Independencia. Vamos a hablar en esta parte segunda y a partir del 15 al 16 de marzo de 1808. El 15 de marzo se decide el viaje a Sevilla y se manda a venir a Aranjuez sin estrépito a gran parte de las tropas que se encontraban en Madrid. Los partidarios del príncipe hacen correr la noticia de que se ha dado ya la orden de salida del viaje y que tal viaje va a suponer la pérdida de la amistad y protección de Napoleón. El 16 de marzo, para callar las protestas y la intranquilidad del pueblo, Carlos IV hace publicar un decreto por el que desautoriza el viaje y niega motivos de alarma por la entrada del ejército de su amigo y aliado Napoleón. Incluso salen a pasear los reyes y son aclamados. El pueblo sigue recelando y se solivianta al advertir que 10.000 soldados abandonan Madrid en dirección a Aranjuez, población que no excedía de 4.000 habitantes, pero lo que el pueblo no sabe es que esos 10.000 soldados los envía el Consejo de Castilla a requerimiento del conde de Montijo. El conde de Montijo y otros nobles soliviantan también a los habitantes de pueblos vecinos para que acudan a Aranjuez en defensa del rey. El plan es forzar la caída de Godoy en el momento en el que el rey, que sin duda terminaría obedeciendo al valido, abandonase el real sitio de Aranjuez. En dicho plan hay, pues, un triple componente: dirección de la nobleza, utilización del pueblo y apoyo del ejército. La noche del 17 al 18 de marzo, numerosos grupos de 6 personas, embozados y armados de palos, atraviesan las calles de Aranjuez rodeando el palacio y especialmente la casa de Godoy. Tiro o luz de una habitación de palacio da la orden de inicio. La tropa se dirige a los puntos donde puede emprenderse el viaje. Para impedirlo, la gente que rodea el palacio se calma al probar que los reyes se encuentran allí. Pero la asonada no era por el supuesto viaje de los reyes, sino por el odio a Godoy, como demostraban los gritos amenazadores de muerte que profirieron los que, armados con palos, picos y azadas, se dirigieron a la casa de Godoy, destrozando la puerta y saqueándolo todo, excepto una pequeña habitación con alfombras y esteras donde se escondió el valido. También en Madrid hubo algaradas saqueando el palacio de Godoy, familiares y protegidos. Preocupados los reyes, más por la suerte del favorito que por su propia seguridad, y como medio de apaciguar el tumulto organizado, Carlos IV firmó a las 5 de la madrugada un decreto por el que tomaba personalmente el mando, exoneraba a Godoy de sus cargos de generalísimo y almirante. El 19 de marzo, al salir de aquella pequeña habitación de su casa, Godoy es descubierto. La noticia corre como el rayo, dándose cuenta a los reyes. Una numerosa y enfurecida turba acude al domicilio con ánimo de saciar en él su saña, pero la guardia de Cobbs evita el linchamiento. El rey dispuso que su hijo Fernando calmase al pueblo, lo que consiguió prometiendo formar juicio a Godoy, que fue conducido, no sin problemas, al cuartel de la guardia de Cobbs. La aparición de un coche de colleras ante el cuartel para llevarse a Godoy a Granada por orden real, evitando el juicio inmediato, irritó al pueblo, que se concentró ante el cuartel, matando una mula, rompiendo los correajes y destrozando el coche. No querían que se sacase al odiado valido y pidieron que se procesase en Madrid o Aranjuez. El rey, viéndose privado de Godoy, a quien desde el comienzo de su reinado había entregado su confianza, consultó con sus ministros, sin estar presente María Luisa. Unánimemente se le aconsejó abdicar en su hijo como único medio de salir de la crisis. El rey abdicó a las 7 de la tarde del 19 de marzo de 1808, comenzando entonces el reinado de Fernando VII. En Madrid se conoció la noticia a las 11 de la noche, por lo que no cundió hasta el día siguiente, domingo. El retrato del nuevo rey era llevado por todas las calles hasta colocarlo en el ayuntamiento, a la vez que bustos y retratos de Godoy eran arrastrados por las calles, abriendo balcones y agitando pañuelos en señal de alegría. En provincias, al no conocer la noticia, se repitieron las fiestas con que había comenzado en Madrid el nuevo reinado. Murat entra en Madrid el 24 de marzo, con demostraciones de amistad, como corresponde a una alianza que une dos gobiernos. Murat, cuñado de Napoleón, ambiciona la corona de España, pero desconoce que Napoleón solo lo quiere para desplegar su energía en España, en ningún caso para concederle la corona por su poca capacidad política y diplomática. Lo ocurrido en Aranjuez, la caída de Godoy, la abdicación de Carlos y elevación del príncipe, destroza todos sus cálculos. Fernando VII entra como rey en Madrid el 24 de marzo, pero el embajador francés hace saber a Fernando que el emperador no lo reconoce como rey. A la vez, por orden de Napoleón, se extreman las amabilidades para con los reyes padres, tratándoles como auténticos reyes en ejercicio, para avivar enemistad entre padre e hijo.
Carlos y María Luisa aprovechan la ocasión y solicitan el perdón para Godoy y la vuelta con ellos. Al tiempo, Murat insta a Carlos IV a declarar nula su renuncia al trono y éste redacta un documento dirigido a Napoleón en el que dice haber abdicado contra su voluntad para evitar derramamiento de sangre entre sus vasallos, por lo que debe ser mirada como nula y sin ningún valor. Esta anulación ha sido tratada como un error gravísimo, una deslealtad rayana en crimen de lesa majestad que supuso, de hecho, un pleito sucesorio, que fundamentó la intervención de Napoleón, dando al amo de Europa la posibilidad de quedarse él con el trono de España. Napoleón manda a España al general Savary con una triple misión: valerse de todos los medios posibles para lograr que Fernando acuda a Bayona a entrevistarse con el propio Napoleón para hacerle abdicar; mostrar a Murat los planes de sustituir a los Borbón por los Bonaparte y no por los Murat; y llevar a cabo cualquier precio y escalonadamente a Godoy y al resto de los Borbones a Francia, en concreto a Bayona. Fernando VII, engañado, emprende viaje a Burgos y después a Victoria, esperando encontrarse con Napoleón, quien, según le ha indicado repetidamente el general Savary, le reconocerá como rey de España. A Fernando, lógicamente, le convenía que la entrevista con Napoleón fuese en España, así podría el emperador cerciorarse de la popularidad de su causa. Seguía siendo el deseado, el derrocador del odioso Godoy. Más que a Fernando, es a su camarilla a quien le interesa el viaje, pues en caso de que Napoleón declarase nula la abdicación de Carlos IV, la camarilla se quedaría sin poder y sería castigada por el propio Carlos IV. Antes de comenzar el viaje, Fernando nombra una junta de gobierno, una regencia, para que durante su ausencia gobierne el reino, mantenga firme su derecho al trono y consoliden la buena armonía con los franceses. En el viaje, la comitiva observa que los caminos están llenos de tropas francesas y no asoma ningún cuerpo de ejército español. Al no encontrar a Napoleón, aunque algunos de la comitiva lo desaconsejan, Fernando es convencido por Savary para continuar viaje a Bayona, donde Napoleón le espera. Mientras tanto, Murat convence a la Junta para liberar a Godoy, que por orden de Napoleón acudirá a Bayona, donde llega el 26 de abril. Igualmente insta a los reyes padres a trasladarse a Bayona, también es idea de Napoleón, llegando a la ciudad francesa el 30 de abril, y exige la salida del último hijo de los reyes a Bayona, para poder, sin problemas jurídicos, reproclamar a Carlos IV como rey de España y, de paso, ocupar él el gobierno. ¿Qué debe hacer la Junta? ¿Plegarse a la voluntad de los franceses o comenzar las hostilidades? A pesar de la falta de competencia, la Junta fue el poder reconocido por todos hasta el 2 de mayo, cuando los franceses intentaron llevarse al menor de los hijos de Carlos IV. Un pequeño grupo de personas reunidas ante el Palacio Real impidió la salida del infante Francisco de Paula, en tanto que la intervención de un batallón de la Guardia solo sirvió para extender el levantamiento por toda la ciudad. Los franceses se vieron atacados por personas que expresaban su odio al invasor y la población siguió los pasos de unos líderes ocasionales que trataron de cerrar las puertas de la ciudad para evitar que entrasen refuerzos franceses. Pero Murat envía entonces un batallón de soldados y piezas de artillería para dispersar a la multitud, y esto hace que la sublevación se desparrame por todas las calles de Madrid. Ha comenzado la Guerra de la Independencia. El 2 de mayo supone el divorcio entre autoridad y pueblo. Las tropas españolas han recibido órdenes de no intervenir, pero los oficiales Luis Daoiz y Pedro Velarde las desoyen y se unen a la refriega en el parque de artillería de Monteleón, defendiéndolo hasta la muerte, como lo hicieron también, entre otros, Clara del Rey y Manuela Malasaña, vecinas del barrio de Monteleón. Pese a la resistencia y las barricadas, y tras perder un centenar de soldados, los franceses se hacen con el control de la ciudad. Algunas de estas escenas, como la de la lucha con los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo, fueron recogidas por Goya en el cuadro El 2 de mayo. La lucha con los mamelucos, en la que los madrileños atacan a un grupo de soldados egipcios, los mamelucos, hechos prisioneros por Napoleón en su campaña de Egipto y reclutados para su servicio. Aunque la Junta se ofreció para mediar entre franceses y españoles, pocas horas después, el general Murat reprimía la revuelta, fusilando a centenares de madrileños como escarmiento, hecho también recogido por Goya en su cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo.
Un día después, el 4 de mayo, se produce la salida del resto de la familia real española encabezada por el infante don Antonio Pascual, tío de Fernando, que presidía la Junta de Gobierno desde el 10 de abril, en dirección también a Bayona. El 2 de mayo significó en Madrid el divorcio entre la autoridad del pueblo, que se negó a obedecer a unas instituciones que estaban sometidas a los dictámenes de Napoleón. Es muy significativo en este aspecto la actuación de un magistrado, Juan Pérez Villamín, que redactó la declaración de guerra a Napoleón y la hizo firmar a los alcaldes de Móstoles. Ante un sometimiento de las autoridades centrales, una minúscula autoridad local asumió la responsabilidad de tomar una decisión que aquellas no habían tenido el valor de tomar. Las abdicaciones de Bayona, decreto de Napoleón, nombramiento de José I como rey de España y la Asamblea de Notables y Estatuto de Bayona. Los ecos del 2 de mayo llegan a Bayona, donde Napoleón prosigue con sus planes de hacerse con el control de la monarquía española. Ofrece a Fernando VII una parte del reino de Portugal a cambio de su renuncia a la corona española. Conmocionado porque no solo no reconoce como rey, sino que le obliga a renunciar al reino, se opone. Pero ante las amenazas, incluso de muerte, Fernando VII cede y entrega la corona española a su padre el 6 de mayo. Inmediatamente, el día 8 de mayo, Carlos IV renuncia a sus derechos y los de su familia y entrega la corona a Napoleón. El emperador transfiere la corona a su hermano José y lo instituye como nuevo rey de una España napoleónica sometida a ocupación militar. Aprovechando la flagrante división existente en la familia de Carlos IV y bajeza moral de sus miembros y abusando de manipulaciones jurídicas, Napoleón cierra una trampa política en la que cree haberse anexionado España a coste cero, pero desconocía al pobre, piadoso y sufrido pueblo español, según el mito nacional de la Guerra de Independencia. La renuncia de Fernando VII en Bayona el 6 y el 8 de mayo. Una vez cedida la soberanía sobre España, la familia real quedó instalada en Francia. Fernando con su hermano Carlos María Isidro en Valencay, mientras que sus padres, junto con Godoy, se instalaron en la localidad de Compiègne, disfrutando padres e hijos de una sustanciada renta proporcionada por Napoleón. Tras sendas abdicaciones, Napoleón hace público el decreto sobre la soberanía española, el 25 de mayo. El hermano mayor de Napoleón, José, hasta entonces rey de Nápoles, estado que también había sido arrebatado a los Borbones, fue declarado rey de España y de las Indias el 6 de junio, tras haber rechazado la oferta sus hermanos Luis y Jerónimo. Para dar un carácter legal, Napoleón había convocado una asamblea general para que aprobara la coronación y sancionara una especie de constitución, el Estatuto de Bayona, una cara otorgada, elaborada por el propio Napoleón y aprobada por la Junta de Bayona. De su contenido cabe destacar el reconocimiento de José I como rey de España, el reconocimiento de la religión católica como religión oficial del Estado, el reconocimiento de algunos derechos como igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, los impuestos, los accesos a los cargos públicos, la libertad de imprenta y la inviolabilidad del domicilio. El Estatuto de Bayona, pese a sus limitaciones, fue el pionero del constitucionalismo español y provocó la redacción de la Constitución de Cádiz, precisamente por los elementos opuestos a la invasión francesa. Sin embargo, el Estatuto de Bayona no llegó a ponerse en práctica debido a la guerra. El 2 de mayo no ha sido una señal para una insurrección general, pero a medida que iba llegando noticias de Madrid, Móstoles y Bayona, un rosario de sublevaciones contra los franceses surge por toda España entre el 22 y el 31 de mayo. Oviedo, La Coruña, Valladolid, Badajoz, Zaragoza, Valencia, Murcia y Cartagena la primera. El capitán general Solano y 11 más dicen: nuestros soberanos, que tenían su legítimo derecho y autoridad para convocarnos y conducirnos a nuestros enemigos, lejos de hacerlo, han declarado padre e hijo, repetidas veces, que los que se tomaban como tales eran sus amigos íntimos y, en consecuencia, se han ido espontáneamente y sin violencia con ellos. ¿Quién reclama, pues, nuestros sacrificios? ¿Por quién y por qué hemos de luchar? En junio de 1808, un ejército francés de 170.000 hombres se adentra en España confiando desplegarse por todo el territorio hispano y apaciguar las sublevaciones en pocos meses. De las juntas provinciales y de la Junta Central.
Y ante la sumisión de las autoridades e instituciones españolas surgieron las denominadas juntas, dispuestas a hacer frente a la invasión francesa. El carácter revolucionario de las mismas y su legitimidad es cosa que se podrá discutir, pero en su nacimiento privó exclusivamente la asunción de la autoridad, que tal parecía no existir. La estructura de estas juntas corresponde a la mentalidad del antiguo régimen, es decir, por estamentos, aunque solo hay una representación auténticamente popular en la de Valencia. La primera que se fundó fue la de Asturias, y a petición de la de Valencia se formó la Junta Central Suprema, establecida inicialmente en Aranjuez y finalmente en Sevilla. Lo primero que hace la Junta Suprema es la declaración de guerra a Napoleón. Pero la guerra no se hace con declaraciones, sino con ejércitos de hombres armados, para lo cual las juntas ordenaron crear un ejército al mando de un general de prestigio, teniendo como base los cuerpos regulares, los voluntarios y los aislamientos hechos en los distintos lugares, pero la formación de un ejército, tanto en su instrucción como en su mantenimiento, supone dinero. Las distintas juntas resolvieron estos problemas con colectas, contribuciones especiales y ayudas económicas militar solicitada a Gran Bretaña. Y este ejército se divide en 4 grandes cuerpos, a los mandos de los generales Cuesta, Blake, Palafox y Castaños. Hablemos de la estrategia francesa, la distribución de sus ejércitos. La estrategia francesa para una rápida ocupación de España parecía contar con indudables ventajas. El ejército institucional español estaba bajo el mando francés y buena parte del mismo fuera del territorio, colaborando con Napoleón en la ocupación del norte de Europa y Portugal. Los generales franceses tenían órdenes de desplegar sus ejércitos por toda la península, siendo vital mantener la comunicación entre Lisboa, Madrid y la frontera francesa. Puesto que el Valle del Ebro comunica la zona vasco-navarra con Cataluña y Levante, y a fin de poder mantener comunicaciones entre Francia y Madrid, resulta prioritario para los franceses el control de Zaragoza. Con defensas no especialmente poderosas y escasa guarnición militar, apenas unos 1.000 hombres para una población de 50.000, cuando se conocieron los hechos del 2 de mayo, un grupo de zaragozanos pidió armas al capitán general Guillem, que no aceptó la petición. Los zaragozanos reaccionaron asaltando la aljafería y destituyendo al general. Su puesto fue ocupado por el brigadier José Palafox, que inmediatamente ordenó el reparto de armamento y la fortificación de la ciudad. El 15 de junio, un ejército francés al mando del general Monchay llegó a la ciudad y la conminó a rendirse. Palafox, ausente, había ido a por refuerzos. La ciudad negó la entrada a los franceses, pero consiguieron entrar por 2 de las puertas de las murallas. La lucha en las calles fue feroz y los franceses fueron expulsados. Ante el fracaso empezó a actuar la artillería francesa. El 2 de julio vuelve Palafox con otros 1.000 hombres de refuerzo. Continúan las ofensivas francesas, pero el cuerpo a cuerpo callejero termina por favorecer a los defensores. Los franceses deciden cambiar de táctica y establecen un férreo asedio a la ciudad, a la vez que saquean el campo para evitar la llegada de suministro a la ciudad. Las noticias procedentes de Bailén animan a los aragoneses, que montan contraataques hasta que el 14 de agosto los franceses levantan el asedio y se retiran. Zaragoza sufría un segundo asedio, más férreo si cabe, en la segunda fase de la guerra, entre el 21 de diciembre de 1808 y el 21 de febrero del año siguiente. Tras la derrota en el Bruch, el general Duesme apenas controla Barcelona y el castillo de Figueras, por lo que es vital para el contacto con la frontera gala hacerse con Gerona, una ciudad que el general francés consideraba facilona por su falta de defensas. Antes de llegar a Gerona, el 20 de junio, Duesme se tuvo que enfrentar a los somatenes en Bas y Mataró. Gerona, al mando del gobernador Julián Bolívar, había levantado una heterogénea guarnición con unos pocos militares profesionales y milicias locales. Duesme, al llegar a Girona, exigió su capitalización y ante la negativa se iniciaron inmediatamente los ataques. Pero ante lo infructuosos de estos ataques, el ejército francés decidió retirarse hacia Barcelona, siendo acosado constantemente por somatenes y guerrilleros. El somatén era una institución catalana de origen medieval, formado por civiles organizados y armados para la defensa. No pertenecía al ejército y era llamada a la guerra mediante campanas y toda clase de ruidos, es decir, metiendo ruido. En catalán, sometiment. Un mes más tarde, Duesme, con nuevos refuerzos, volvió a intentar tomar Girona.
pero la ciudad también había recibido tropas de refresco. El asedio a la ciudad fue precedido de un bombardeo y un posterior asalto, pero el general español Francisco Milán del Bosch, al sur de la ciudad, reunía tropas para socorrer a los sitiados, lo que obligó al general Duesme a levantar el cerco y retornar también, acosado por los somatenses, a Barcelona. Valencia se ha levantado en armas a finales de mayo y el general Montseny, con 10.000 hombres, se dirige a sofocarlo. Al enterarse que le aguardan 6.000 soldados valencianos a la altura de Almansa, da un rodeo y tras varios cambios de ruta aparece por sorpresa en Valencia entrando por Mislata. Pero los valencianos han inundado los campos, han instalado cañones en las diversas puertas de la muralla y han destruido la plaza de toros para que por su altura no pueda ser utilizada por los franceses. A las puertas de Valencia, Montseny exige la capitulación de la ciudad, pero la Junta de Valencia, presidida por el conde, la conquista. Le responde por escrito: «Excelentísimo señor, el pueblo de Valencia prefiere la muerte en su defensa». Valencia resiste 3 ataques sucesivos sobre las torres de Cuart, la torre de Santa Catalina, Iván, actual, y Puerta de San Vicente, San Agustín, actual. Y la tarde del día 28, al cesar el fuego de artillería, los envalentonados defensores empiezan a hostigar a las fuerzas francesas de asalto, rechazándolas hacia el oeste, hacia Chiva. Justo por donde llegan, a marchas forzadas, los 6.000 soldados valencianos que esperaban a los franceses en Almansa con la intención de atacar a Montseny por la retaguardia. Y al amanecer, el 29 de junio, las tropas francesas inician la retirada. La división valenciana del general Saint-Marc todavía tiene fuerzas para tomar contacto con los defensores de Zaragoza, uniéndose a las tropas del general Palafox, favoreciendo que las tropas francesas levantaran el sitio de Zaragoza el 14 de agosto de 1808. En Bailén, las tropas del mariscal Dupont, siguiendo el plan previsto, se desplazan hacia el sur tratando de dominar Andalucía, la Puerta de América. En Cádiz, los españoles han puesto cerco a una escuadra francesa, y es Córdoba quien debe impedir el paso de los franceses hacia Cádiz. Una tropa mal armada y peor ordenada, con solo 3.000 profesionales, se las tendrá que ver con el ejército de Dupont. Derrotados los españoles en Alcolea, los franceses entran sin ningún problema en Córdoba y durante varios días la ciudad es víctima de robos, destrozos, violaciones y muertes. La tropa francesa se desahoga contra la indefensa población cordobesa al más puro estilo de los saqueos. Con 9 días de retraso, Dupont se entera de la capitulación de la flota francesa en Cádiz. Ya no es necesario seguir hacia el sur. Emprende camino de vuelta por el mismo sitio que llegó 3 semanas antes, con la lentitud que depara el botín cordobés transportado por 500 carros. No solo sabe lo de la pérdida de los barcos en Cádiz, sino que también conoce que las juntas de Sevilla y Granada están formando un poderoso ejército contra él. Más de 25.000 hombres, 2.000 de ellos a caballo y 80 piezas de artillería, al mando del general Castaños. Dupont, con solo 15.000 soldados, pide refuerzos y le llegan, pero a pesar de los refuerzos, Dupont es derrotado en Bailén por el calor. Era el 19 de julio de 1808. La sed, los pesados uniformes franceses y unas perfectas maniobras del ejército español que hace que los franceses comiencen a rendirse en grupos por su cuenta. Los 20.000 soldados derrotados fueron confinados en la isla de Cabrera, en pésimas condiciones hasta el final de la guerra. La derrota de los franceses en Bailén va a tener un gran efecto psicológico no solo en España, sino en Europa. Minará la idea de un Napoleón invencible y dará fuerzas a los países que luchan contra el emperador. ¿Y qué pasa en Portugal? Hay que recordar ahora que España había mandado en noviembre de 1807 a 25.000 soldados a Portugal para asegurar el boicot a Gran Bretaña impuesto por Napoleón. Pues bien, esos soldados reciben ahora una orden de la Junta de Galicia de regresar a España para luchar contra sus antiguos aliados. Los portugueses se dan cuenta ahora de que sus verdaderos invasores son los franceses, no los españoles, y se levantan también contra Napoleón. A la vez, las juntas de Galicia y Asturias solicitaron la ayuda de los británicos, que enviaron un cuerpo expedicionario a Portugal, al mando del teniente general Wellesley. Era el verano de 1808. Los ingleses derrotan a las tropas francesas en Junot, en Roliça y Vimeiro, obligando a estos a firmar el convenio de Sintra,
Mediante este acuerdo, los franceses abandonaron Portugal, pero en barcos ingleses, regresando a su Francia, no solo con sus armas, sino también con el botín obtenido a su entrada en Portugal.